Vamos a elaborar nuestro ejercicio de Excel. Partimos de la base de que ya tenemos la tabla creada, de que tenemos el nombre de la hoja y que tenemos activa la herramienta del Power Pivot o el complemento del Power Pivot. En este ejercicio vamos a aprender a vincular una tabla. Para eso, este documento que tengo acá lo tengo que convertir en tabla. Me voy a venir a insertar. Dentro de insertar vamos a encontrar una opción que se llama tabla. Le presionamos un clic. Nos va a sacar una ventana que dice que va a crear una tabla y nos indica que dónde están los datos de la tabla. Si nos damos cuenta, el programa nos está seleccionando todos los datos. También tiene activa una casilla que dice que la tabla tiene encabezados que corresponden a la primera fila. Eso es correcto, confirmamos con aceptar. Y ahora vamos a colocarle un nombre a la tabla. A esta tabla la voy a llamar ventas. Confirmamos con enter. Y luego me voy a ubicar en la herramienta o en el complemento del Power Pivot. Le vamos a indicar al programa que esta tabla la vamos a agregar al modelo de datos. Le presionamos un clic, esperamos a que se carguen los datos en la herramienta del Power Pivot. Aquí ya están los datos en la herramienta del Power Pivot. Vamos a ordenar los datos del empleado en forma alfabética, de A a Z o en forma ascendente. Los datos que están aquí perdieron el formato de número, vamos a colocarle el formato de número. Le vamos a indicar que queremos Español Colombia. Y ahora vamos a aprender a agregar columnas calculadas. Vamos a oprimir un doble clic. Vamos a colocarle primer trimestre. Confirmamos con enter. Y ahora en esta columna que acabamos de agregar vamos a crear un campo calculado. Nos vamos a ubicar acá en la herramienta de fórmulas. Vamos a marcar enero más febrero más marzo. Confirmamos con enter. Y el programa en forma automática me va a sacar la fórmula para cada una de las filas correspondiente a cada uno de los empleados. Vamos a agregar otra columna calculada, un doble clic. Lo vamos a llamar segundo trimestre. Confirmamos con enter. Y ahora nos vamos a ubicar en la opción de la barra de fórmulas. Vamos a marcar abril más mayo más junio. Confirmamos con enter. Y el programa de igual manera nos va a sacar los resultados para cada una de las filas. Estos datos los voy a seleccionar y les vamos a colocar el formato de Español Colombia para que se vea de esta manera. Vamos a cerrar esta tabla o vamos a cerrar esta ventana para que nos devuelva a nuestro documento de Excel. Ahora vamos a crear una tabla dinámica desde acá. Nos venimos a insertar, buscamos la opción que se llama tabla dinámica y aquí le vamos a indicar al programa que vamos a utilizar una fuente de datos externa. Presionamos elegir, conexión, nos ubicamos sobre las tablas y aquí me va a estar apareciendo la tabla que creamos en el paso anterior. Si nos damos cuenta, aquí aparece el nombre que le establecimos y la hoja con la que estamos trabajando y el rango de datos que está seleccionando. Confirmamos con abrir. Vamos a crear esta tabla en una nueva hoja de cálculo, confirmamos con aceptar y aquí ya tenemos nuestro documento. A este documento que tenemos acá vamos a crear la tabla dinámica con el empleado. Vamos a colocar enero, febrero, marzo y vamos a colocar también el primer trimestre. Le vamos a cambiar el nombre a la hoja, la vamos a llamar primer trimestre. Y ahora vamos a crear una opción que se llama medida. La opción de la medida me permite elaborar fórmulas por fuera de la herramienta del Power Pivot. Para eso me vengo a la opción del Power Pivot. Vamos a utilizar una opción que se llama medidas. Le decimos nueva medida. Y aquí me va a estar mostrando el nombre de la tabla. Aquí le vamos a colocar el nombre de la medida, que para nuestro ejemplo va a ser primer trimestre. Para mi ejemplo lo voy a llamar primer trimestre 1, porque nosotros ya tenemos acá una opción que se llama primer trimestre y me sacaría un error. Vamos a colocarle primer trimestre y a continuación vamos a elaborar una fórmula. La fórmula la vamos a hacer con sum x. Y si nos damos cuenta, acá me va a estar sacando una descripción de lo que hace esa función. Me dice que devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Vamos a abrir paréntesis y nos indica la función que primero tengo que colocar el nombre de la tabla. Si nos damos cuenta, aquí me está mostrando el nombre de la tabla. Vamos a colocarle ventas y si nos damos cuenta, aquí aparece, le podemos dar un doble clic o escribir el nombre, punto y coma, luego la expresión. La expresión es decirle qué datos voy a tomar de esa tabla. Para nuestro ejemplo vamos a coger enero y si nos damos cuenta aquí aparece, presionamos un doble clic, más febrero, aquí también me aparece, presionamos un doble clic, más marzo y aquí también me aparece y presionamos un doble clic. Importante cerrar el paréntesis
porque de lo contrario nos va a sacar un error. Vamos a comprobar que esta fórmula esté funcionando, le presionamos un clic donde dice comprobar fórmula, y si nos damos cuenta aquí nos dice que todo está bien, que no hay ningún error. Vamos a aplicarle el formato. Ahora en la opción de categorías vamos a buscar la opción que dice moneda, que tenga 2 decimales, confirmamos con aceptar, y el programa ya nos está sacando la medida que acabamos de crear. Si nos damos cuenta nos da el mismo resultado. La diferencia es que esta la creamos desde el Power Pivot y esta la estamos haciendo por fuera del Power Pivot directamente desde Excel. Vamos a devolvernos a la hoja de ventas semestrales. Voy a ubicar esta hoja en esta posición. Acá no era semestrales sino ventas semestres. Corrijámosla de una vez. Y ahora vamos a aprender a crear otra tabla. Nos vamos a ir a insertar. Vamos a crear una tabla dinámica. También le vamos a indicar al programa que utilice unas fuentes externas de datos. Elegir conexión. Nos venimos a la tabla. Buscamos la tabla que tenemos por acá. La abrimos. También la vamos a crear en una hoja de cálculo nueva. Confirmamos con aceptar. Y aquí ya nos van a estar apareciendo los datos. Vamos a colocar los datos del empleado. Y vamos a colocar abril, mayo, junio. Y vamos a colocar también la segunda medida. Si nos damos cuenta aquí ya nos aparece lo que hicimos en el paso anterior. Aquí también vamos a cambiarle el nombre a la hoja. Vamos a colocarle segundo trimestre. Confirmamos con Enter. Y vamos a crear otra medida para que nos saque el mismo resultado que está acá, pero utilizando una opción diferente. Para eso nos devolvemos a la opción del Power Pivot. Vamos a localizar la opción que se llama medida, nueva medida. Aquí nos aparece la tabla con la que estamos creando esta opción de medida. Vamos a colocarle acá segundo trimestre. Para mi ejemplo le voy a colocar 1 para que no me saque problemas, porque aquí ya tenemos uno que se llama segundo trimestre. Y vamos a crear la fórmula. Vamos a usar igualmente la opción Zoom X. Abrimos paréntesis. Nos indica que cómo se llama la tabla. La tabla se llama ventas. Aquí ya aparece. Presionamos un doble clic. Punto y coma. Y luego las expresiones que corresponden a los meses con los que quiero trabajar que se encuentran dentro de esta tabla. Para nuestro ejemplo vamos a buscar abril. Aquí ya nos aparece. Presionamos un doble clic. Más mayo. Nos aparece por acá. Presionamos un doble clic. Más junio. Y por aquí también nos aparece, presionamos un doble clic. Importante cerrar el paréntesis. Vamos a comprobar la fórmula de que esté bien. Y si nos damos cuenta, está perfecta, no hay ningún error. Vamos a escoger también la opción de moneda, que tenga 2 decimales. Confirmamos con aceptar. Y aquí ya nos aparece también la fórmula. Acordémonos que esta la hicimos directamente desde el Power Pivot. Y esta la estamos haciendo por fuera del Power Pivot, utilizando la opción de medidas. Vamos a guardar este documento, que quede dentro de documentos, y aquí le vamos a colocar un nombre a este documento. Lo voy a llamar calculado 1 para mi ejemplo. Guardamos, y ahora vamos a crear otro documento, y en ese documento vamos a colocar unos datos con los que vamos a trabajar. Ya tenemos nuestro documento con los datos que vamos a necesitar. También ya tiene un nombre la hoja. Estos datos los vamos a pasar a tabla. Para eso nos venimos acá a la opción de insertar. Buscamos la opción que se llama tabla. Nos aparece una ventana indicándonos que va a crear una tabla. ¿Dónde están los datos de la tabla? Y si nos damos cuenta, el programa va a estar seleccionando todos los datos de la tabla. También tiene marcada la opción que dice que la tabla tiene encabezados que corresponde a la primera fila. Eso es correcto. Confirmamos con aceptar. Y ahora nos vamos a venir a la herramienta del Power Pivot o al complemento del Power Pivot y lo vamos a agregar al modelo de datos. Aquí ya aparecen los datos que necesitamos. Vamos a crear unas columnas calculadas para sacar una suma. Vamos a colocarle acá el nombre que se llame suma. Vamos a sumar estos dos datos. Nos ubicamos en la herramienta o en la opción de fórmulas. Seleccionamos el valor 1 más el valor 2. Confirmamos con Enter. Y el programa ya nos va a sacar el resultado. Ahora vamos a hacer la opción de la resta, vamos a agregar una columna, le colocamos resta, confirmamos con Enter. Y aquí también vamos a hacer el mismo proceso, nos ubicamos donde está la barra de fórmulas, le indicamos al programa que coja el valor 1 menos el valor 2, confirmamos con Enter.
y automáticamente nos saca los resultados. La ventaja de elaborar las fórmulas aquí es que con una sola fórmula el programa se lo aplica a todos los demás datos. Vamos a crear ahora otra columna que se va a llamar multiplicación. Confirmamos con Enter. Nos ubicamos sobre la barra de fórmulas. Vamos a indicarle al programa que coja el valor 1, que lo multiplique por el valor 2. Confirmamos con Enter. Y el programa ya nos está sacando el resultado. Vamos a hacer el mismo proceso ahora para la división. Un doble clic sobre la columna. Colocamos división. Me quedó mal escrito, vamos a corregirlo. División. Y nos ubicamos sobre la barra de fórmulas. Presionamos el valor 1 más el valor 2. Confirmamos con Enter. Vamos a agregar otra columna. Le vamos a colocar 10%, valor 1. Y vamos a hacer la función. Entonces nos ubicamos en la barra de fórmulas, seleccionamos el valor 1 y lo vamos a multiplicar por 0,10. Confirmamos con Enter y ya tenemos el resultado. Hacemos lo mismo para esta, un doble clic. Vamos a colocarle ahora 20%, valor 2. Confirmamos con Enter. Nos ubicamos en la barra de fórmula, seleccionamos el valor 2 por el 0,20. Confirmamos con Enter y ya nos está sacando también el resultado. Vamos a cerrar este documento para que nos devuelva nuevamente a las opciones que tenemos acá en nuestro documento de Excel. Vamos a crear ahora una tabla dinámica. Nos venimos acá a insertar. Dentro de insertar localizamos la opción que se llama tabla dinámica. Vamos a utilizar una fuente de datos externa. Presionamos elegir conexión. Buscamos la opción de la tabla. En mi caso particular no le coloqué nombre a la tabla, se va a llamar tabla 1. Me está indicando que está tomando los datos de la hoja que se llama datos y de tal lado hasta tal lado. Le presionamos abrir. Esta tabla dinámica la voy a crear en una hoja nueva de cálculo. Confirmamos con aceptar. Y aquí vamos a agregar todos los datos. Vamos a colocar el ítem por acá. Valor 1, valor 2, suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje del 10%, el porcentaje del 20%. Le vamos a cambiar el nombre a la hoja, la vamos a llamar cálculos básicos. Confirmamos con Enter. Y ahora vamos a crear las medidas. Vamos a hacer el mismo ejercicio para que nos den los mismos resultados, pero utilizando la función de medidas. Vamos a desplazarnos nuevamente a la opción de Power Pivot. Vamos a localizar la opción que se llama medidas, una nueva medida. Acordémonos que como no le coloqué el nombre a la tabla se llama tabla 1. Y aquí en el nombre de la medida le vamos a colocar suma medida. Luego me voy a ubicar acá donde está la opción de fórmulas. Vamos a usar la función que se llama SUMX, abrimos paréntesis, nos pregunta el nombre de la tabla, acordémonos que el nombre de la tabla aparece acá, colocamos tabla 1, aquí nos aparece, punto y coma, vamos a indicarle que nos saque el valor 1, por acá está el valor 1, más el valor 2, por acá está, un doble clic. Cerramos paréntesis, importante que cierre el paréntesis o de lo contrario le va a sacar errores. Comprobamos la fórmula, nos indica que la fórmula está bien. Vamos a aplicarle un formato de número, ese número que sea entero. Confirmamos con aceptar y ya nos está apareciendo la función. Acordémonos que esta función la elaboramos directamente desde el Power Pivot y esta otra la estamos usando acá con una medida a través de Excel o desde la ventana de Excel. Vamos a crear ahora otra medida, nueva medida. Aquí le vamos a colocar la opción que diga resta medida. Nos ubicamos donde vienen las fórmulas, usamos la función SUMX, abrimos paréntesis. La tabla se llama tabla 1, un doble clic, punto y coma. Vamos a restar el valor 1 menos el valor 2, cerramos paréntesis, comprobamos la fórmula, nos está indicando que está correcta. Vamos a aplicar el formato de número también entero, confirmamos con aceptar y aquí ya nos está sacando el resultado. Si comparamos esa con la que tenemos por acá,
nos va a dar el mismo resultado. Acordémonos que esta la creamos directamente desde la ventana de Power Pivot y esta la estamos creando desde Excel a través de la opción de las medidas. Vamos a crear otra medida, nueva medida. Acá nos aparece el nombre de la tabla, vamos a colocar acá multiplicación medida. Nos ubicamos donde viene la fórmula, vamos a usar nuevamente la función SUMX, abrimos paréntesis. El nombre de la tabla es tabla 1, aquí nos aparece, presionamos un doble clic, punto y coma. ¿Cuáles son los datos que va a tomar de esa tabla? Va a tomar el valor 1, lo va a multiplicar por el valor 2. Cerramos paréntesis, comprobamos la fórmula, está bien. Le vamos a indicar que sea número, también que sea entero. Confirmamos con aceptar y ya nos está apareciendo también el resultado. Y si comparamos este con este es exactamente igual. Este lo creamos directamente desde la herramienta o desde la ventana del Power Pivot y esta la estamos creando desde la ventana de Excel utilizando la herramienta de las medidas. Vamos a elaborar otra medida. Nueva medida le indicamos al programa. Ahora vamos a crear una medida que se llame división medida. Nos ubicamos donde vienen las fórmulas, escribimos la función SUMX, abrimos paréntesis. Nos indica cuál es la tabla se llama tabla 1, aquí nos aparece, presionamos un doble clic, punto y coma. Los datos que vamos a tomar de ahí va a ser también el valor 1, lo vamos a dividir en el valor 2, cerramos paréntesis, comprobamos la fórmula, le colocamos el formato de número entero, confirmamos con aceptar y nos va apareciendo los resultados. Vamos a crear ahora la otra, que va a ser nuevamente otra medida, nueva medida. Esa nueva medida se va a llamar 10%, valor 1, medida. Nos ubicamos donde van las fórmulas, colocamos la función SUMX, abrimos paréntesis, nombre de la tabla, tabla 1, presionamos un doble clic, punto y coma, que vamos a sacar acá el 10% del valor 1, colocamos valor 1 por, aquí me quedó mal escrito, voy a volverlo a hacer, valor 1, un doble clic, por 0,10, cerramos paréntesis, comprobamos la fórmula. También le vamos a indicar al programa que nos deje formato de número y que nos quede con números decimales. Confirmamos con aceptar y ya nos va apareciendo. Vamos a hacer la última función o la última alternativa de medida. Nos vamos a ubicar otra vez en las medidas, nueva medida. Acá le vamos a colocar el nombre que diga 20%, valor 2, medida. Nos ubicamos donde vienen las fórmulas, colocamos la función SUMX, abrimos paréntesis, nos indica cuál es el nombre de la tabla, nuestra tabla se llama tabla 1, presionamos un doble clic, punto y coma, vamos a coger el valor 2, un doble clic, y a eso le vamos a sacar el 0,20, cerramos paréntesis, comprobamos que la función esté bien, le vamos a colocar la función de número, y que tenga decimales, también que tenga 2, confirmamos con aceptar y ya tenemos los resultados de nuestro ejercicio. Con esto hemos terminado la guía de profundización donde repasamos cómo se utilizaba la herramienta del Power Pivot, aprendimos a utilizar la herramienta del Power Pivot para crear columnas calculadas. Acá esta me quedó mal porque no era más sino dividido. Ahora sí, aquí aprendimos a crear entonces las columnas y estableciendo campos calculados. Y aquí aprendimos a utilizar la herramienta también para crear campos calculados, pero a través de las medidas. Con esto hemos terminado nuestro ejercicio de 10 minutos. Eso es todo y hasta la próxima.